tiene una serie de órganos que están como en línea, que están como en cadena, y en términos generales la función de ellos es formar la orina para a través de la orina desintoxicar, ¿sí? Desintoxicar. Perdón, un momento. O sea, para yo explorarlos, me queda más fácil explorarlos por esta vía de abordaje, por la parte posterior. Muy bien. Microscópicamente, el riñón está como órgano que es, está constituido por unas células. Las células que forman el riñón se llaman nefronas. Las nefronas. ¿Cómo está constituida una nefrona? Entonces, una nefrona está constituido por el glomérulo, y ese glomérulo está constituido por capilares arteriales y capilares venosos. Alrededor del glomérulo hay una cápsula que se llama la cápsula de Bowman. Esa cápsula de Bowman, pues como es una cápsula, la función de esa cápsula es como delimitar esos capilares arteriales y venosos. De esa cápsula de Bowman sale esta estructura, que es un conducto que se va a enrollar, por eso se llama tubo contorneado proximal. ¿Por qué proximal? Porque está cerca del glomérulo. Luego ese tubo deja de enrollarse y me forma esta estructura a manera de U, que se llama asa de Henle. Asa de Henle. Y luego llega otra vez la porción ascendente del asa de Henle, se vuelve nuevamente a enrollar y me forma el tubo contorneado distal. Ese tubo contorneado distal se une a un tubo que se llama el tubo colector o túbulo colector. Si ustedes se dan cuenta, a este túbulo colector le llegan varias nefronas, varios túbulos distales. ¿Para qué? Aquí comienza el proceso de filtración. Por todo esto hay un proceso de filtración, o sea, están sacando impurezas, residuos, desechos, los están sacando, ¿cierto? Y los van a depositar acá. Cada nefrona deposita una gotica, y esa gotica me va a ir formando la orina. En la medida que esa gotica se forma de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, me van formando una gota de orina grande o un filtrado grande que me va a formar lo que es la orina. Muy bien, al hacer un corte del riñón, aquí vemos la ubicación del riñón retroperitoneal, acá encima irían todas las vísceras del aparato digestivo. Entonces, por eso yo no puedo explorar la vía urinaria de un paciente, no la puedo explorar por la parte anterior del abdomen, porque, y más si somos gorditos, para tocar el riñón, no. En cambio acá, la cantidad de panícula adiposo es mínima, ¿cierto? Entonces puedo fácilmente explorar la parte urinaria a nivel retroperitoneal. Al hacer un corte, el riñón está cubierto por una cápsula de peritoneo, que precisamente se va a llamar cápsula, ¿sí? Y observo dos zonas al hacer el corte del riñón. Una zona periférica, hipopigmentada, que va a recibir el nombre de corteza renal. Y una región central, que recibe el nombre de médula. Esa médula es hiperpigmentada, la médula, ¿sí? Ahora, en la médula, ¿qué veo? Ustedes ven unas estructuras como a manera de triángulo, como a manera de pirámide, que reciben el nombre precisamente de pirámides renales. La punta de esa pirámide renal recibe el nombre de papila renal. Ahí en la papila renal está terminando toda la parte excretora microscópica, o sea, aquí están terminando muchísimos túbulos colectores, aquí en esta zona, que es la parte microscópica. Toda esta parte de acá tiene nefronas, que son microscópicas, ¿cierto? Y aquí se reúnen muchísimos túbulos colectores y comienza la parte macroscópica, con estas estructuras, que son como una copa, como un cáliz, ¿sí? Y ahí comienza la parte macroscópica con esas estructuras que reciben el nombre de cálices mayores. Los cálices mayores se unen y me van a formar, perdón, cálices menores son estos, cálices menores.
Esos cálices menores se unen y me forman los cálices mayores, y los cálices mayores se unen y me forman esta estructura dilatada que recibe el nombre de pelvis renal, que esa pelvis renal es la que sale del riñón. Esta es la pelvis renal que sale del riñón, ¿cierto? Aquí la tenemos nuevamente, la pelvis renal. Esa pelvis renal sale del riñón y se incurva y se dirige hacia abajo. Y en ese momento que la pelvis renal se incurva y se dirige hacia abajo, me cambia de nombre. Ya no se va a llamar pelvis renal, sino que se va a llamar ureter. Ureter, que viene siendo esta prolongación acá hacia abajo, que ya la vamos a ver. Entonces acá tenemos nuevamente el riñón, esto vendría siendo la corteza renal y esto vendría siendo la médula. Esto que ustedes ven acá como un celeste más o menos, vendría siendo la pelvis renal. Acá tengo la vena renal y detrás está la arteria renal, ¿sí? ¿Verdad? Estas estructuras pasan, igual lo vimos en el pulmón, igual lo vimos, creo que fue en el pulmón, que entran las estructuras por una zona que va a recibir el nombre de ilio. Simplemente que aquí ya no se va a llamar ilio pulmonar, sino que se va a llamar ilio renal. Por esa estructura ilio renal, ¿qué está pasando? Entonces, está pasando la pelvis renal, está pasando la vena renal, la arteria renal, ¿sí? Está pasando los nervios de la vía simpática y parasimpática, y está pasando los linfáticos renales que se ubican en esta zona. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Aquí tenemos la pelvis renal solamente. Estas chiquiticas son los cálices menores. Parecen como una copita. Se unen los cálices menores y me forman los cálices mayores. Y esos cálices mayores se unen y me forman la pelvis renal. Salió del riñón la pelvis, se dirige hacia abajo y ya de aquí para allá ya no recibe el nombre de pelvis, sino que se llama ureter. ¿Sí? Los ureteres son unos tubos musculomembranosos que tienen la única función de ellos es transportar la orina. ¿Desde dónde? Desde el riñón hacia la vejiga, ¿cierto? Es importante que ustedes recuerden que el ureter, así como el esófago, tiene tres sitios de estrechez natural, o sea que todo mundo tenemos esos tres sitios de estrechez en el ureter. Ok, ¿cuál es el primer sitio de estrechez? Acá, donde termina la pelvis renal y comienza el ureter. Ahí hay una estrechez. Segunda estrechez, aquí, a nivel de las ilíacas, donde las ilíacas comunes se están dividiendo en dos para formarme la ilíaca externa y la ilíaca interna. Y la tercera zona de estrechez es acá, cuando el ureter está entrando en la vejiga, ¿cierto? ¿Por qué les hago énfasis en que tenemos que recordar estas tres zonas de estrechez? Porque de pronto ustedes están haciéndole a un paciente una urografía excretora, ¿sí? O de pronto le están haciendo una eco, ¿sí? Y si no nos acordamos que esas tres zonas de estrechez son normales, se pueden reportar como patológicas. Y si de repente ese paciente de pronto tenemos la sospecha de que tiene cálculos, entonces nos vamos a ir por ahí. Ah, claro, mire, es que tiene cálculos porque a falta de una estrechez tiene tres estrecheces. ¿Está mal ese paciente? No. Ahora, sí es posible de que debido a esas estrecheces fisiológicas, si el paciente tiene un cálculo grande, pues se queda ahí atorado, se queda ahí atravesado y no puede seguir bajando. Él trata de bajar esos cálculos y es cuando el paciente entonces empieza a experimentar lo que se llaman los cólicos renales, ¿cierto? Los cólicos renales, ¿correcto? Entonces, el ureter termina entrando en la vejiga. La vejiga es una bolsa muscular, ¿cierto?
es una bolsa muscular. Consideraciones de la vejiga. Primero, cuando la vejiga está vacía, la vejiga es de localización retropúbica, o sea, detrás del pubis. Por eso cuando la vejiga está vacía o tiene poco contenido urinario, no se puede palpar. ¿Por qué? Porque está detrás del pubis. ¿Sí? 1. 2. La vejiga vacía o con poco contenido urinario tiene forma de pirámide invertida, donde la base se encuentra a nivel superior y el vértice se encuentra a nivel inferior. Ahora, en la medida que se empieza a llenar de orina, ¿cierto? La vejiga me va cambiando de forma, y cuando ya la vejiga está llena, tiene forma de globo, tiene forma de circunferencia. Por eso, ¿quiénes trabajan acá en sector salud? ¿Han escuchado hablar de globo vesical? Sí. Quiere decir que es esto. Y segunda consideración, no solamente me cambió de forma, sino que se me hace suprapúbica, o sea que la parte del fondo de la vejiga se hace por encima del pubis y yo lo puedo palpar. De hecho, a todos nos ha pasado que de pronto tenemos muchas ganas de orinar y nos tocamos por encima del pubis, allá en el vientre bajo que llama uno, en el hipogástrico, y siente uno molestia, de pronto siente uno dolor, ¿sí? Y si somos hombres, entonces tenemos que como aflojarnos la correa porque la correa nos talla ahí, nos duele, y las mujeres igualmente, en fin. Profe, Sí, señor, ahí está la hernia. ¿cuál es? Ahí puede dar una hernia, ¿cierto, profe? ¿No? ¿Vesical? ¿No? Bueno, muy bien. La vejiga en la parte posterior-inferior, la vejiga en la parte posterior-inferior tiene 3 orificios. Tiene 3 orificios en una región que se llama trígono vesical. Los 2 orificios superiores corresponden a la llegada de los ureteres a la vejiga. Los ureteres entran a la vejiga por la parte posterior inferior. Entonces, estos 2 orificios superiores del trígono, ¿sí? Corresponden a la llegada de los ureteres. Y el último orificio, el orificio inferior, corresponde al inicio de la uretra. Aquí vendría la uretra. Esto ya es la uretra. Entonces, ahí está el trígono vesical, ¿correcto? Luego de la vejiga viene otra estructura tubular musculomembranosa que se llama la uretra. ¿Cuál es la función de la uretra? Igual que más o menos parecida a la del ureter. Transportar la orina, pero en este caso, ¿desde dónde? Desde la vejiga hacia el exterior, hacia afuera. La uretra femenina es muy pequeña. La uretra femenina mide aproximadamente 3 centímetros. ¿Sí? ¿Qué tan grande puede ser eso? Esta condición topográfica y estructural de la vejiga, ¿a qué predispone o qué puede generar en el paciente? ¿Sí? Puede generar que por eso cualquier microorganismo que caiga a nivel del meato urinario, es decir, donde termina la uretra en la mujer, fácilmente ascienda a la vejiga. ¿Qué tanto son 3 centímetros? Nada, ¿cierto? Entonces, por eso es que las mujeres sufren tan frecuentemente de infección de vías urinarias. Si a esto le agregamos en la mujer que la vulva, donde está el meato urinario, abajito del meato urinario está el introito vaginal, o sea, donde comienza la vagina, también es una zona muy susceptible para que caigan microorganismos, entonces vamos aumentando el riesgo a que la mujer sufra de infecciones urinarias. La uretra masculina es un poco más grande. La uretra masculina mide aproximadamente de 15 a 17 centímetros, más o menos, promedio tamaño pene del hombre, ¿sí?
Entonces algunas personas de pronto tendrán la uretra más pequeña, otros tendrán la uretra un poco más larga. La uretra masculina tiene 3 segmentos. Como es más larga, tiene 3 segmentos. El primer segmento es la parte de la uretra que nace de la vejiga y atraviesa la próstata. Y esa porción se va a llamar uretra prostática. Ahora intentemos por qué los hombres, cuando empezamos a sufrir de la próstata, los síntomas se nos manifiestan es a nivel urinario. ¿Sí? ¿Por qué? Imaginémonos que esta es hacemos un corte, aquí está la próstata y acá está la uretra. Si esto se empieza a inflamar, ya sea por una infección, un síndrome prostático, ya sea por una hiperplasia benigna de próstata, ya sea por un cáncer, un adenocarcinoma, pues eso va creciendo, ¿cierto? Y la próstata crece no solamente hacia afuera, sino también hacia dónde, hacia adentro. Y empieza ¿qué? A comprimir la uretra. Y entonces, ¿qué pasa? Que si eso se estrecha la luz, porque la próstata la está comprimiendo, pues empieza a retener orina ahí. Se empieza a retener la orina. ¿Sí? Y entonces, como eso está estrecho, en estos pacientes, eso se estrecha. Mire, pregunto, ¿la cantidad de orina que estará pasando por acá va a ser igual? ¿O mayor o menor? Menor. Okay, menor. Y eso se traduce con varias cosas que le cuentan a uno de los pacientes en la consulta. Doctor, es que de un tiempo para acá, el chorro de la orina es más delgado. ¿Sí? Y con todo el debido respeto, pues cuando nosotros orinamos, al caer el chorro en el inodoro, pues suena duro y grueso, o sea, suena grave. Entonces los pacientes refieren que ya el chorro es más delgado, que suena como agudo y ya no suena tan duro. ¿Sí? 2. El paciente dura más tiempo orinando pues para evacuar esa cantidad de orina, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que no se evacúa toda la orina, sino que va a quedar un pequeño remanente de orina. Ahí. ¿Por qué? Pues por eso está estrecho. Entonces, ¿qué genera eso? Que cuando el paciente en teoría deje de orinar, ¿sí? Ya listo, orinó y toda la cuestión, despuesito de unos segundos, ese remanente de orina se va a salir y se presenta lo que se llama el goteo posmiccional. ¿Sí? Entonces el paciente siente que ya orinó todo, evacuó todo y empieza a gotear. Salir la orina, pero en goticas. Bueno, eso es cuando es ese goteo posmiccional, cuando es inmediato. En algunos otros pacientes, ese goteo posmiccional es tardío. ¿Qué quiere decir esto? Listo. El paciente ya orinó, listo. Se sube los isillos y al ratico siente que se le escapó la orina. Y madre, me oriné. Y sí, efectivamente se le escapó esas goticas de orina. ¿Sí? Y el paciente, ¿por qué lo reconoce? Porque la ropa interior se mancha. Doctor, ¿será que tengo incontinencia? No, simplemente que la uretra está reducida de calibre y se está reteniendo orina. ¿Qué otro? Los pacientes empiezan a experimentar lo que se llama polaquiuria. ¿Qué es polaquiuria? Orinar poquito, pero cada rato. Por lo que les comento, el paciente siente que ya evacuó todo, y resulta que no, le quedó un remanente ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que se va a llenar mucho más rápido la vejiga. Entonces, por ahí a la hora, a las 2 horas, el paciente ya siente que me voy a orinar y corre, pero si hace poquito oriné. Y el paciente va y corre a orinar, y orina poquito.
¿Y qué otra característica tienen los pacientes que tienen prostatismo, o sea, que están sufriendo de la próstata? Que para iniciar la micción, como esto está estrecho, no pueden iniciar la micción espontáneamente, sino que tienen que pujar. Entonces se llama pujo vesical. ¿Cierto? Entonces, esas son todas las características de un paciente que está sufriendo de la próstata, y ya sabemos el porqué. Luego viene un pedacito, pero la uretra prostática mide aproximadamente 1.5 centímetros, más o menos. Señor. Profe, esas personas que sufren de la próstata son los que le colocan lo que es la sonda, ¿cierto? Sí, porque en algún momento es tanto, la obstrucción se ha cerrado tanto esto que no deja pasar la orina y hacen retención urinaria. Entonces toca sacarle esa orina, porque ya hay globo vesical. Entonces toca sacarle esa orina y toca pasarle una sonda, toca sondear al paciente, una foley. Muy bien, luego viene la segunda porción de la próstata, que es una porción pequeña, mide aproximadamente 1 centímetro o medio centímetro, y se va a llamar la uretra membranosa. Y finalmente tengo la otra porción que se va a llamar la uretra peneana. Uretra peneana. ¿Por qué? Porque es la parte de la uretra que está recorriendo el pene. ¿Sí? Entonces por eso se llama uretra peneana. Cuando veamos reproductor masculino, diríamos que otro nombre puede recibir. 8:40, ¿cierto? Termina la clase. Listo. Preguntas. Preguntas.